Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Estoy muy agradecido por su atención y espero seguir contando con la gracia de ella a lo largo de nuestro proyecto para tratar así de mantener vivo un canal de comunicación más diáfano, más extenso con todos ustedes, en las redes por supuesto. Yo me voy a referir en el día de hoy a un interesantísimo y peligroso, si se quiere, proyecto de ley del gobierno dominicano que ya está en manos del Congreso de la República. Ese proyecto ha sido enviado a través del Ministerio de la Mujer en nuestro país, pero evidentemente es un proyecto del gobierno dominicano. Yo he llegado a la conclusión, tras leer algunos de los capítulos o artículos más importantes de este proyecto de ley, que a mi modo de ver plantea por parte del gobierno dominicano una solución muy al estilo del gobierno en relación con el tema de la migración masiva, creciente de ilegales haitianos hacia esta parte de la isla, que compartimos Haití y la República Dominicana. Ese proyecto se refiere específicamente a las personas que son víctimas de el tráfico de blanca, como se le llama, o el tráfico de personas, que es un problema mundial, especialmente en los países del África y en muchas otras zonas del convulso mundo en que vivimos. Y por supuesto se trata también de la situación de los migrantes. Yo creo que lo primero es una forma de encubrir lo segundo y justificar lo segundo. Bueno, yo tengo entendido, después de haber leído este programa, me hago la ilusión, después de haber leído este texto, de que no se trata de autoría nacional, porque a mí me resultaría muy difícil entender y aceptar que manos dominicanas o mentes dominicanas hayan podido dar origen a un proyecto de ley que en su texto vulnera principios fundamentales de soberanía nacional y prácticamente constituye una rendición a las presiones internacionales que se están haciendo para que el país abra sus fronteras hacia la migración creciente a Haití como una solución del grave problema de violencia e inestabilidad política, social y económica que sufre, que padece desde hace muchos años el vecino Estado haitiano. Bueno, yo para que ustedes tengan una idea de esto, yo les voy a leer algunos temas involucrados o que forman parte del texto de este proyecto de ley. En su artículo 16, titulado Principio de no devolución, dice textualmente, y me voy a permitir leérselo, dice así: se aplicará el principio de derecho internacional de no devolución de la posible víctima y sobreviviente de trata de personas, esclavitud, sus prácticas análogas y cualquier forma de explotación, con la prohibición de no retorno forzoso a su lugar de origen o estado previo de tránsito, lo cual solo podrá realizarse por la petición expresa de la víctima o sobreviviente, quien en caso de optar por la permanencia en la República Dominicana deberá ser beneficiada con la regularización migratoria y gozar de los beneficios de ayudas, óigase bien, gozar de los beneficios de ayudas y asistencias sociales que provee el Estado Dominicano mientras dure su permanencia en el país. En caso de inmigrantes sujetos de tráfico ilícito, este principio opera ante pedido de asilo o refugio cuando su derecho a la vida o a la libertad personal esté en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Vamos a hacer una explicación, vamos a dar detalles. En el caso de lo primero, cuando se trata de personas de esclavitud, o de origen, o diría yo, esclavitud y sus prácticas análogas y cualquier forma de explotación con la prohibición de no retorno forzoso a su lugar de origen o estado previo de tránsito. Eso significa que cuando vengan, aquí no hay un problema, en la República Dominicana no hay un problema grave de tráfico de personas. Aquí no hay un negocio de tráfico de personas, porque el tráfico de personas es una modalidad de esclavitud. Aquí la gente no vende a una persona a otra para que haga trabajo esclavo permanentemente. Aquí no viene un traficante y va a una casa de familia o va a un negocio y dice: te vendo este esclavo, por tanto, y va a trabajar contigo a tus órdenes
bajo tu mando en cualquier tipo de actividad que tú quieras por el resto de sus vidas. Ese no es el problema en la frontera dominicana. El problema es una inmigración ilegal creciente que ya ha superado desde hace mucho tiempo la capacidad que tiene la República Dominicana para absorber esa inmigración sin perjuicio o sin, diría yo, sin lastimarse a sí misma, sin afectar la estabilidad social, política y económica del país y sin desplazar mano de obra dominicana. Y todavía tenemos un alto nivel de desempleo en el país, que las políticas oficiales de los gobiernos que hemos tenido a lo largo de los últimos años o décadas no han podido ser superadas. De manera pues que mediante este proyecto de ley el gobierno se compromete a dar a toda aquella persona que llegue a la frontera dominicana y diga que que está siendo perseguido, que su vida corre peligro, y el gobierno está obligado a no hacer muchas preguntas, no lo puede devolver al país de origen o al último estado donde estuvo forzosamente, que tiene que ser Haití necesariamente, porque es el único país con el cual nosotros compartimos una frontera común. Y dice que el gobierno está en la obligación, óigase bien, y lo voy a repetir, si el tipo o si la persona opta por permanecer permanentemente en la República Dominicana, el gobierno dominicano está obligado, en virtud de su propia ley, de una ley que envía al Congreso el gobierno dominicano, no por supuestamente presión internacional, a darle el beneficio de la regularización migratoria y gozar de los beneficios de ayudas, óigase bien, y asistencias sociales que provee el Estado dominicano mientras dure su permanencia en el país. De manera pues que el gobierno está obligado a darle a esa gente beneficios y asistencias sociales que no es capaz todavía de darle a un 60% de la población dominicana que vive en condiciones de marginalidad en su propio territorio. Vamos a hablar de eso cuando regresemos después de la pausa. De los creadores de Ahorrar nos hace bien, llega a ustedes La Ilusión de tu Vida, una serie sobre los Martínez, una familia con muchas ilusiones, como un viaje a Nueva York, cómo ahorro para mi viaje a los parques de Orlando, de compras en Miami. No, yo tengo que terminar. Sí, termina ahorita. Para que cojan unas ideas, porque la verdad que esta sala... Supermercado por un año. Viejo, ¿cómo así que se canceló? Un vehículo o un apartamento nuevo. Acaba de llegar lo más querido de la casa. Por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participas en sorteos semanales y un gran sorteo final. Acompáñalos en cada episodio. Popular, a tu lado. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el primer segmento le estuve comentando el proyecto de ley que ya está en manos del Congreso sobre tráfico de personas y el problema migratorio en la frontera, de la autoría del gobierno dominicano y enviado a las cámaras legislativas a través del Ministerio de la Mujer. En esa parte que le leí, el principio de no devolución que está definido en el artículo 16 de ese proyecto de ley, habla del principio que en caso de migrantes que sean objetos de tráfico ilícito, este principio operará ante pedido de asilo o de refugio, cuando su derecho a la vida, óigase bien, cuando su derecho a la vida o a la libertad personal del migrante esté en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Hay en el artículo 18 de ese mismo proyecto de ley algo todavía más brutal a mi modo de ver. Está titulado ese capítulo con el siguiente texto: principio de gratuidad. Y dice, y lo voy a citar porque es interesante que ustedes tengan un conocimiento pleno y cabal de lo que está en juego hoy en día con ese proyecto de ley. Dice, y lo cito el proyecto: todos los servicios de asistencia, óigase bien, todos los servicios de asistencia, atención y protección que se brinden a las víctimas o sobrevivientes de trata de personas en sus distintas modalidades y cualquier forma de explotación, incluida la esclavitud y sus prácticas análogas, serán gratuitos. Es decir, todo el migrante haitiano que se presente a la frontera y diga a las autoridades dominicanas que son objetos de persecución
por su raza, por su color, por su condición social, por cualquier otra razón, el gobierno está obligado no solamente a acogerlo, sino a darle toda la asistencia de forma gratuita en sus distintas modalidades, incluidas sean gratuitos, como dije ya. Cuando se trate de, óigase bien, gratuitos, todos esos servicios gratuitos, cuando se trate de servicios públicos provistos por cualquier institución del Estado, incluidos los servicios necesarios para la salud física y mental, educación, gestión de documentaciones de identidad y viaje, regularización de estatus migratorios, de procesos administrativos y judiciales, las tasas de impuestos de inmigración y de servicios judiciales que sean necesarios tanto en el marco de procesos penales o civiles asociados con su condición de víctima, como uno de los programas de atención, asistencia y protección que se implementen a través de la Unidad de Identificación, Atención y Prevención de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de Trata de Personas. Es decir, el gobierno se compromete a toda gente que llegue a la frontera y diga, mire, yo soy objeto de persecución, yo no puedo vivir en Haití, porque las bandas que están reinando y son dueñas de las calles, de haciendas y de la vida de las personas, ponen en riesgo mi vida. Y yo necesito una seguridad, yo me siento un perseguido. Entonces el gobierno lo acoge, no hace mucha pregunta, no le interesa saber de él y está obligado de por qué viene a pedir asilo realmente, si lo que confiesa o dice se corresponde con la realidad. Y está obligado, en virtud del principio de gratuidad del artículo 18 de la ley que está ya en el Congreso de la República, del proyecto de ley que está ya en poder del Congreso de la República, enviado por el Ministerio de la Mujer, es decir, por el gobierno dominicano. El gobierno está en la obligación, se atribuye la obligación, el gobierno dominicano, de darle a esa persona, sin requerimiento alguno o sin preguntar absolutamente nada, todos los servicios que puedan ser dados, inclusive hacerse cargo gratuitamente de todos los gastos que tienen que ver con la regularización de su estatus, que no le puede ser negado, y a su vez tiene que proveerle vivienda, tiene que proveerle seguridad social, tiene que proveerle educación, tiene que proveerle salud, identidad, documento, y tiene que garantizarle sobre todo su vida, es decir, condiciones que el gobierno no es capaz y no está incluso en condiciones en muchos casos de hacerlo con los propios dominicanos, porque todavía nosotros, nuestro nivel de pobreza, nuestro nivel de desempleo y nuestra tasa de marginalidad y de hacinamiento en la República Dominicana es verdaderamente todavía espantosa. A pesar del crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años, en los últimos 30 o 35 años, debido a que ese crecimiento ha venido acompañado de un proceso de concentración que no ha reducido la brecha social entre los que muchos tienen y los que nada tienen, y cada día la clase media está siendo objeto de una paulatina erosión por efecto del incremento de los impuestos y el alza en la carestía de la vida. Vamos a hacer una última pausa y regresamos ya con el último segmento para seguir hablando de este proyecto de ley que entiendo tiene una autoría extraña y extranjera que puede provocar una convulsión social en la República Dominicana. Tengo miedo de que la resistencia a ese proyecto de ley, en la eventualidad de que sea aprobado por el Congreso de la República, porque aquí todo lo que llega al Congreso se aprueba, mucha gente no hace preguntas y no indaga en lo que está aprobando, y entonces aquí el país podría venir una etapa de inestabilidad social difícil de predecir. Es decir, lo que yo no alcanzo a entender es que la comunidad internacional y alguna gente en el gobierno dominicano, no quiero decir todos, por supuesto, yo no puedo generalizar todos estos asuntos tan complejos y tan complicados, pero yo no entiendo cómo se pretende estabilizar una nación inestable por sus raíces mismas, a costa de desestabilizar la única nación que ha sido mantenido una estabilidad política, social y económica a lo largo de los últimos 30 años en la República Dominicana. Eso es lo que está en juego, amigos. Hacemos la pausa y regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros del escritorio de Miguel Guerrero.
están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. Bien, estamos ya de vuelta para finalizar nuestra edición de hoy de nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero, comentando y analizando, si se quiere, el contenido de un proyecto de ley enviado por el gobierno dominicano a través del Ministerio de la Mujer al Congreso de la República sobre un problema que afecta al país y al vecino estado, la inestable y caliente y porosa línea fronteriza dominicana, que permitiría, en virtud del cual el gobierno dominicano se obliga a sí mismo a darle a todo el que llegue a la frontera como migrante, diciendo que ha sido objeto de trata de personas, es decir, ha sido vendido como esclavo o perseguido como esclavo, que ha sido maltratado y que es objeto de persecución, o que se encuentra en situación subida de peligro, y que si permanece en Haití o en otro estado que ha estado anteriormente, antes de venir a la frontera dominicana, el gobierno se obliga a aceptarlo, refugiarlo y darle todas las facilidades que uno puede imaginarse, desde todas las facilidades que se requieren para una vida estable, feliz y sin preocupaciones. Que solo una parte ínfima de la población dominicana, probablemente un 20%, un 25%, un 30% si usted quiere, disfruta hoy en nuestro propio país. Bueno, el artículo 68 de ese proyecto de ley, que ya hemos analizado en su artículo 16, su artículo 18, este último que se refiere al concepto de la gratuidad, principio de gratuidad, en virtud del cual el gobierno se obliga a darle a todos los haitianos o a todos los migrantes que lleguen a través de la frontera dominicana, a darle todas las facilidades del mundo: vivienda, salud, educación, alimento, documentación, todo absolutamente gratis. Lo cual no ocurre con los dominicanos, que tienen que pagar por la licencia, tienen que pagar por muchísimas otras cosas que no tendrán que pagar los migrantes. Entonces, en el artículo 68, titulado Violación de Confidencialidad, óigase bien, violación de confidencialidad, que le voy a leer textualmente, dice: toda persona, estoy leyendo el artículo 68 de ese proyecto de ley, dice: toda persona que por acción u omisión y a sabiendas entregue, comparta, publique o permita la publicación por cualquier medio de datos o imágenes que permitan la identificación de las víctimas o sobrevivientes de trata de personas en cualquiera de sus modalidades y de cualquier forma de explotación, incluida la esclavitud y sus prácticas análogas, afectando el derecho a la confidencialidad que se reconoce a favor de las víctimas de esos delitos, será sancionado, oígase bien, será sancionado con una multa de 20 a 50 salarios mínimos del sector público. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, usted se entera de que una persona que ha sido objeto del principio de gratuidad que otorgaría el gobierno dominicano una vez aprobado esa ley a un migrante o a un grupo de migrantes
que usted descubre que le mintió al gobierno dominicano y que realmente no era un perseguido o no se sentía en peligro su vida, simplemente quiso venir aquí y aprovecharse de la generosidad del pueblo dominicano y de su gobierno, esa persona es un farsante o habla mentira y usted lo hace público, usted está violando una ley, usted está violando esa ley. Y usted sería objeto de una multa de 20 a 50 salarios mínimos del sector público. Es decir, que si usted trabaja en el Estado Dominicano y en una oficina pública y usted se da cuenta de que de pronto viene un migrante, usted se hace amigo de él, que ha sido objeto favorecido por esa ley, y usted se hace amigo y en algún momento usted se entera de que ese haitiano que está ocupando un lugar, o ese migrante, no tiene que ser haitiano, que ese migrante que consiguió un trabajo que le consiguió el gobierno dominicano en virtud de esa ley, usted se entera que él no es la persona que se sentía perseguido, sino que le mintió al gobierno dominicano. Si usted dice eso y revela eso, usted va a ser multado con 20 o 50 salarios mínimos del sector público. Es decir, si usted gana 10,000 pesos en el gobierno dominicano, y usted se entera de eso, usted va a ser multado por 500,000 pesos, que son 50 salarios de 10,000 pesos. Bueno, usted se imagina lo que está ahí. De manera pues que yo creo que el gobierno no está consciente. Yo tengo que imaginarme que el gobierno no está consciente, o que todo lo que se ha publicado, incluso proveniente de voces oficiales sobre ese proyecto, eso es absolutamente incierto. Y yo quiero decir que estamos viviendo una pesadilla, y al amanecer, cuando despertemos, todas esas cosas horribles que yo le he leído en este proyecto de ley fueron el producto de un sueño amargo, de una pesadilla que no se convertirá en realidad. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Préstele atención a estos asuntos, porque su vida, su bienestar, lo que usted conoce de la sociedad en que vive hasta hoy, podría cambiar por efecto de leyes de esta naturaleza. Por eso yo entiendo que las presiones internacionales van a cesar, porque el gobierno dominicano o alguien en el gobierno dominicano, si es verdad todo esto, yo espero que no sea verdad, y no estoy hablando sobre un rumor, estoy hablando sobre algo que realmente está siendo objeto ya de un debate público. Si eso llegara a ser verdad, entonces ocurre que el gobierno dominicano posiblemente ha llegado a un acuerdo con la comunidad internacional diciéndole: vamos a olvidarnos de las presiones, yo voy a hacer eso que ustedes me piden a través de una ley misma de la República Dominicana, y ya no habrá razones para que la gente se queje. Bueno, les deseo un buen resto del día, espero que analicen bien lo que les he dicho y duerman tranquilos. No tienen que dormir con ropa, por supuesto, así que será hasta la próxima, cuando estaremos de vuelta con otro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Hasta entonces.